ya estamos en vivo con Daniel Parrilla, abogado laboralista de FENAPES, entre otros sindicatos también. Bienvenido, Daniel, a Santa Mañana. Gracias, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, la idea de invitarte hoy es para que nos comentaras un poco. Hace unas semanas llegó una resolución de la OIT con respecto a una denuncia realizada por FENAPES. Contanos un poco en qué consistía la denuncia que fue realizada por FENAPES y un poco cuál fue la resolución que se dio desde la OIT. Bueno, me parece sumamente interesante este tema porque la resolución de la OIT de alguna manera viene a desmentir todo un relato al que sometieron a este país durante mucho tiempo con respecto al tema de la educación, ¿no? Acá se construyó todo un discurso tendiente a condicionar al movimiento sindical y especialmente a los docentes. Se establecieron la estrategia del Tero, ¿no? Apuraron por un lugar para tratar de introducir modificaciones en el ámbito educativo, fundamentalmente a través de la LUC, muy graves. Entonces, de alguna manera mantuvieron ocupados al sindicato en una verdadera estafa en cuanto a atribuir situaciones que nunca habían ocurrido. Entonces, este dictamen de la UTE tiene esa importancia, desmiente situaciones que, como te decía, a las cuales sometieron a la opinión pública, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? El primer episodio que ocurre en este país, no bien asumen las nuevas autoridades, fue una denuncia que se hace contra diversos docentes del Liceo número 1 de San José. ¿Qué había ocurrido ahí? Bueno, en ese momento se estaba cursando, digamos, un plebiscito promovido por Larrañaga, el ex senador Larrañaga, tendiente a bajar la edad de imputabilidad. En ese momento el movimiento sindical adopta postura contraria y, por supuesto también FENAPES. Entonces hay una intervención en el liceo número 1 del núcleo sindical donde aparecen, yo diría incluso un poco burda la denuncia que se hace, porque lo que los compañeros en San José realizan es una intervención donde aparecen con unos cartelitos diciendo no a la reforma y no me acuerdo algún otro contenido más del cartelito. Algunos compañeros se fotografiaron dentro del centro educativo sin la presencia de alumnos y otros en la calle. Eso es denunciado, en una primera instancia se archiva y posteriormente, cuando asumen las nuevas autoridades, desarchivan, violando principios del derecho administrativo muy importantes, e inician una investigación administrativa a todo el mundo, los que se habían sacado la fotografía dentro y fuera, y posteriormente sumarios con separación de cargo. Ahí se consuma una violación clara y contundente de un principio fundamental de nuestro sistema jurídico, que es la libertad sindical, el derecho sindical, un tema tabú, que sigue siendo un tema tabú en nuestro país, en algunas regiones, en algunos pueblos, como el nuestro, como los nuestros, donde el derecho sindical, que es un derecho humano fundamental, de alguna manera la gente no se atreve a ejercerlo. Bueno, en aquellos lugares donde sí ocurrió, comenzó una embestida. Se inicia ese sumario y nosotros obviamente encaramos la defensa jurídica. Bueno, en ese momento yo me encargué de la defensa jurídica de los compañeros. Una de las cosas que planteamos, y lo digo porque después fue recogido en el dictamen de OIT, es que la libertad sindical no existe si no se garantizan otros derechos civiles y políticos, otros derechos humanos fundamentales. Yo puedo decir, vos tenés libertad sindical, pero si no tenés la libre expresión del pensamiento, si te arrestan, si te procesan por ejercer la libertad sindical, no existe. Por eso decimos que la libertad sindical no es un concepto autosuficiente. Esa fue la defensa que ejercimos. Los compañeros docentes que se habían fotografiado fuera del centro educativo fueron inmediatamente, se entendió que no tenían responsabilidad en la primera etapa del sumario, después se resolvió de esa manera, pero se aplicó una sanción de 6 meses porque se entendió que habían violado el proselitismo a los que se habían fotografiado adentro. El concepto de proselitismo, el concepto de laicidad, lo utilizan como una cartita, no, esa que se usa para todo, ¿no? ¿Y qué es proselitismo para los que no están en el tema? Bueno, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque el proselitismo viene de el vínculo, digamos, de la separación de la Iglesia con el Estado,
que está asociado al concepto de laicidad. Ese es el primer punto. ¿Tá? Dicho sea de paso, la laicidad no está contenida, no tiene consagración constitucional. Ese es el primer punto. Implica una separación importante, el concepto de laicidad, del Estado respecto de la Iglesia. A partir de ahí comienza a avanzar un concepto de un planteo asociado a la neutralidad del funcionario respecto a determinados temas. La religión, entonces fue abordado por el tema de la laicidad. Pero aparece un tema político, asociado a la pertenencia a un partido político y a la promoción de la acción política a través de la función pública. Entonces, el proselitismo es eso, es la prohibición de usar tu tiempo laboral, ¿no? O tu repartición pública con una finalidad político-partidaria. Y acá tenemos que diferenciar, una cosa es la política partidaria, que es la promoción de una organización política en el marco de un debate electoral, y otra cosa es la visión política que todos tenemos sobre diversos aspectos sociales y económicos de la sociedad. Entonces, en esa defensa nosotros fuimos claros en señalar eso. Los sindicatos tienen el derecho a tener una posición política sobre, por ejemplo, un tema de interés. Por ejemplo, la baja de inimputabilidad. Ahora, por ejemplo, el ministro de Trabajo promovió una ley para fraccionar la licencia. Tema terrible. ¿Los sindicatos no tienen acaso el derecho a tener una visión política sobre por qué se promueve eso, cuál debería ser su posición, a quiénes favorece, a quiénes no, o cualquier otro tema? Entonces, por eso que nosotros planteamos, no hay libertad sindical sin el reconocimiento de otros derechos civiles y políticos. En eso se basó nuestra defensa. De todos modos, sancionaron a los compañeros docentes que se expresaron dentro del centro educativo con el argumento de que habían violado el proselitismo. ¿Tá? Todo eso nos llevó a formular la denuncia ante la OIT. Es decir, entendimos que no se daban las condiciones en el ámbito interno para defender a los compañeros, porque consideramos que se habían subordinado del sistema de garantías en función de una necesidad político, sí partidario en este caso, pero por parte de las autoridades de la educación y del gobierno. Entonces entendimos indispensable llevar el pleito a nivel internacional. Ahí es que comenzamos a redactar esa denuncia, pero en ese momento se estaban dando a su vez otras situaciones. Por ejemplo, se había prohibido, recuerdo, en un centro educativo en Montevideo, la colocación de determinados volantes relacionados con la LUC. También se persiguió a muchos trabajadores en este país por haber tenido una posición contraria a la LUC. Una LUC que reglamentó el derecho de huelga, ni más ni menos, que reglamentó el derecho a la protesta social prohibiendo los piquetes, por ejemplo. Mirá si el movimiento sindical no va a tomar posición. Entonces, bueno, también se planteó esa situación, y en un paquete, digamos así, incluimos en la denuncia todos esos temas. También hubo algunas dificultades con compañeros no docentes de educación secundaria que incorporaron sus necesidades en esa denuncia. Bueno, hace aproximadamente casi 2 años que estuvimos bicicleteando con esa denuncia a la OIT, porque además de presentarla, la OIT, el Comité de Libertad Sindical recepciona la denuncia, nos devuelve, digamos, el acuse de recibo y nos dice, ¿tienen algo más que agregar? Y en ese momento se estaban ocurriendo otros hechos como lo que acabo de relatar. Pero especialmente, muy especialmente, en el Parlamento Nacional se conformó, ustedes recordarán, una comisión investigadora que se proponía investigar el hecho de que supuestamente FENAPES había entregado constancias de licencia sindical que estaban por fuera del convenio vigente y que habrían constituido un delito penal. Una falacia implementada por la oposición, por la coalición de gobiernos, que conforma una comisión investigadora que en realidad, lejos de asesorar al Parlamento, en este caso a la Cámara de Representantes, lo que hizo fue iniciar un procedimiento de inquisición a los docentes. Tuvo personajes destacados, entre ellos el diputado LLT, que fue el presidente de la
de la comisión, el diputado Subía y otro diputado muy conocido del Partido Colorado, no me acuerdo ahora el nombre, Chipán. Bueno, nosotros incorporamos a la denuncia de OIT ese hecho y otros que comenzaron a ocurrir. Ustedes recordarán, además, posteriormente se inicia un sumario a otro dirigente en FENAPES, fue una catarata de situaciones, y finalmente la comisión investigadora concluye con un informe en mayoría en el que resuelve pasar a la justicia penal a todos los integrantes del ejecutivo de FENAPES que habían actuado, digamos, en ese organismo de conducción. Un hecho muy grave, ¿no? La violación de la libertad sindical, sometiendo a los dirigentes sindicales a la justicia penal. Bueno, lo cierto es que el Comité de Libertad Sindical, luego de casi 2 años, se expide, y acá estoy terminando esta larga historia, se lo va el tiempo. Muchos hechos, muchísimos, se expide en un sentido muy favorable a nosotros. En primer lugar, lo que señala es que yo voy a destacar 2 o 3 elementos. Un elemento es que tiene que haber un equilibrio razonable, dice, entre la neutralidad política del docente y el derecho de las organizaciones sindicales a poder expresarse sobre diversas cuestiones sociales y económicas en el ámbito laboral. Así que nos está dando la razón en cuanto al fundamento que nosotros planteábamos en la defensa de esos compañeros. Y después lo que plantea, que me parece muy importante, pero sumamente importante, yo creo que ahí hay una situación de éxito, digamos, de FENAPES, es que el Estado, cuando trata de interpretar cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, y acá lo que se discutía cuando se discutió el tema de que FENAPES entregaba esas constancias, o esas solicitudes, ¿no?, de justificación por el ejercicio de la actividad sindical, lo que se estaba haciendo ahí era interpretando la existencia o no de un convenio. Entonces la OIT dijo, de ninguna manera el Estado puede ser juez y parte y puede interpretar ese convenio. Y acá ese convenio, entre comillas, se interpretó a través del procedimiento disciplinario, ¿no?, sumariando gentes. Y lo peor, una comisión investigadora en un parlamento que lo pasa a la justicia penal. Y termina rematando diciendo que el sometimiento de los dirigentes y activistas sindicales a la justicia penal o al arresto, o el arresto de los dirigentes o activistas, no puede jamás tener como elemento cuestiones de libertad sindical. Es decir, que hay un cuestionamiento muy claro de la OIT del procedimiento que deja de manifiesto toda esta mentira que se ensayó desde el Parlamento, desde la Comisión investigadora, claramente, en un verdadero ensañamiento. Yo les voy a contar un episodio muy puntual. Los compañeros dirigentes fueron sometidos a la justicia penal. Hoy hay expedientes. Y cuando es citado por primera vez uno de ellos, o se cita al abogado defensor, que no soy yo, pues es un abogado penalista, el fiscal le informa que algunos integrantes de la ex comisión investigadora, entre ellos el diputado LRT, habían designado un defensor, una especie de defensor de la víctima. En el procedimiento penal actual, la víctima tiene la posibilidad de participar en el procedimiento a través de un defensor. Entonces el defensor de los profesores dijo, no, pero acá no, el Parlamento no es víctima. Esta comisión investigadora no es víctima. Todo lo cual demuestra esa actitud de persecución constante, y esa aversión que expresa esta gente hacia la libertad sindical y el sindicalismo en nuestro país. Excelente. Una pregunta, Daniel, porque todo lo que nos estabas contando de lo que sucede y lo que sucedió con estos profes y con otros profes que seguramente no se hizo público, no sabemos nosotros, a mí se me genera una pregunta que está siempre arriba de la mesa, y es cómo puede manejar un docente sus redes sociales y cómo puede expresarse en base a diferentes persecuciones que puedan existir. Bueno, tiene todo el derecho del mundo. Son personales, a ver, los han perseguido. Porque claro, ahí es a donde voy. Un profesor dirigente, un docente dirigente sindical que esté en una movilización, no me explico yo por qué mañana no puede publicar determinadas cosas de esa movilización o lo que fuere, o político partidario también, porque me parece que es parte de nuestras libertades y que después se persiga de esa manera. Exactamente. Todo eso está por fuera de la ley, ¿no? Porque en definitiva después cuando vamos a los tribunales todo eso se disipa, pero mientras tanto ocuparon a la gente con este tipo de situaciones. Claro, porque la mayoría de la gente, inclusive yo no me lo cuestionaba, pero me lo preguntaba,
de que, claro, viene y te dice algún docente, sí, pero tú le das clase a los niños, a las niñas, mañana te ven en el Facebook haciendo esto, y de alguna manera estás condicionando a... Hay una línea muy fina ahí que me parece que es compleja. Bueno, hay una línea muy fina, pero también se puede, no solo a ver, esa línea fina también puede estar planteada no solo con los docentes, sino en cualquier otro rubro de actividad. Exacto. Sí, han habido juicios en los, por ejemplo, en este momento, mira, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que absolvió, vamos a decirlo entre comillas, que amparó, digamos así, a algunas personas que fueron despedidas de un medio de comunicación porque en sus redes sociales se expresaron sobre los patrones con determinados adjetivos. Y la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, parte del manejo del lenguaje que existe en un conflicto de intereses. Es decir, el tema del manejo de las redes sociales es una cuestión que se ubica en el ámbito de la intimidad de la persona. ¿Hasta dónde yo puedo perseguir? Es cierto, hay un hilo muy fino ahí, pero hay determinados derechos que hay que cuidar y consagrar. Bien, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, bueno, bárbaro, gracias a estamos ustedes. cortos de tiempo, ya pasamos. Seguramente en algún otro momento le invitamos de nuevo. Sí. Daniel tiró detrás de cámaras una línea de los derechos laborales que se han perdido en este último tiempo. Seguramente vayamos a estar hablando con Daniel sobre este tema que es sumamente real y complejo. Bárbaro. Sí, así que muchas gracias por venir hasta la radio. Gracias a ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias. Daniel Parrilla, abogado de la FENAPES.